y Él es bueno todo el tiempo. Amén. Como decía el hermano Lucas, hoy es un día un poco triste para la iglesia y para la familia de la hermana Raquel, porque así como el hermano Arturo, como la hermana Ruth, la hermana María, cuántos siervos de Dios han marcado esta iglesia, han marcado nuestras vidas. A muchos de nosotros, siendo niños, los hemos visto a ellos trabajar en la obra del Señor y hemos aprendido de ellos. Es una pérdida para nosotros, pero es una ganancia en los cielos. Aleluya, la hermana está descansando en el reposo del Señor, estamos seguros de que está siendo recompensada por su labor, por su esfuerzo, su perseverancia. Lo que ella ha sembrado en esta iglesia no quedará sin fruto, así como lo que ha sembrado cada siervo de Dios que ha pasado por este lugar, que ha sido miembro de esta congregación y que hoy está en la presencia del Señor. Amén. Bueno, quiero, hermanos, que me acompañen a Éxodo capítulo 16. Muy oportunas las alabanzas que cantamos, nos preparan para recibir la palabra, abren nuestro corazón para que el Señor obre en nosotros. Tiene la escritura Éxodo capítulo 16, amén. Versículo 1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 8 dice: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Más adelante en el versículo 11 continuamos: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para vosotros, para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió
conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Más adelante dice, en el versículo 31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Este pan que Dios, este alimento que Dios había provisto para el pueblo de Israel, era un alimento con unas características específicas. Ustedes conocen la Biblia, conocen esta escritura. Y cuando el Señor trae este alimento para su pueblo, porque el pueblo se quejaba, porque estaban en el desierto y estaban atravesando tiempos difíciles en su mente y en su corazón, tiempos de lucha, seguramente muchos de ellos con deseos de volver a Egipto. Y el Señor, en su infinita misericordia y con su gracia y paciencia, proveyó el maná. Y el maná no fue un alimento proporcionado por Dios simplemente para cubrir los caprichos, ni tampoco para cubrir las necesidades básicas del pueblo, porque sí, Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Él siempre tiene cuidado de su iglesia, de los suyos, de sus hijos. Pero ellos querían algo que se materializara, ¿no es cierto? Una respuesta de Dios, y Dios les dio el maná. Y había instrucciones de cómo este maná debía ser recogido. Era para el día, no se podía guardar porque si no se enmohecía y se pudría. Era un alimento perecedero, era un alimento que venía del cielo, que era creado por Dios especialmente para el pueblo de Israel, pero que tenía un límite. Y sirvió de testimonio para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Dice que así comieron los hijos de Israel maná 40 años. 40 años en el desierto comiendo el alimento que venía de Dios sin falta, todos los días, excepto el día de reposo que debían guardar para 2 días. Vayamos al Salmo 78. El salmista nos ilustra acerca de este tema diciendo lo siguiente. Salmo 78, versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo ¿qué? Pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas. Se refiere a las aguas de Meriba. Y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Este era el pensamiento en el corazón del pueblo de Israel, desafiando a Dios,
¿Será que Dios puede poner mesa para nosotros, preparar una comida como nosotros merecemos, como nosotros queremos, como a nosotros nos gusta en este desierto por el que Él nos está trayendo? Y continúa. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Dios envió este maná para que el pueblo sea saciado. En Deuteronomio capítulo 8 leemos: a pesar de los desafíos del corazón arrogante del pueblo de Israel, Dios tuvo misericordia y, es más, hizo algo que sobrepasó lo que ellos podían desear o querer, porque el Señor les mandó este pan del cielo. En el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 3, dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Era una lección tremenda que el pueblo de Israel tenía que aprender. Y uno pensaría, pero qué contradicción, porque si el Señor está diciendo que de todo lo que sale de la boca de Jehová es de lo que va a vivir el hombre, ¿por qué les mandó el maná? Bueno, porque el maná es un símbolo. El maná representa a Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos estas analogías, estos contrastes, estas previsualizaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos vemos previsualizaciones antes de mirar un video, por ejemplo? A ver, vamos a ver de qué se trata esto, y lo miro o no lo miro. Bueno, el Señor les daba un pantallazo en el Antiguo Testamento, una previsualización de Cristo al pueblo de Israel. Y quiero que vayamos juntos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Usted va a observar que a lo largo, a través de toda la Escritura, Cristo está presente. Cristo era la roca de la que ellos bebieron agua. Cristo era el maná del cielo, el pan que descendió de las alturas. Y allí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42, hay un pequeño evento en la vida de Eliseo, que dice así el versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, ¿qué le dijo el profeta a este hombre de Baal Salisa? Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Es decir, no alcanza. ¿Cómo voy a preparar una mesa para 100 hombres con tan solo estos 20 panes? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Lea conmigo, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron. ¿Y qué pasó? Y les sobró,
conforme a la palabra de Jehová. ¿Tienes temor en tu corazón? Seguro que sí. Yo tengo temores en mi corazón. Y a veces pienso que el alimento que el Señor me ha dado o lo que yo puedo esperar tener de mí misma no me alcanza. Tengo expectativas, tengo deseos, tengo anhelos. Y digo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo el Señor va a poner mesa delante de mí en el desierto? ¿Cómo el Señor va a proveer en esta área, en la otra? Pero en la palabra de Dios vemos vez tras vez el Señor multiplicando, el Señor trayendo, haciendo cosas, milagros, prodigios de donde no hay. En esta escritura dice, comerán y sobrará. Comieron y les sobró. Yo quiero comer y que me sobre. Quiero comer a Cristo y que me sobre. Quiero que el Señor se revele a mi vida y que me sobre. ¿Para qué? Para que yo pueda dar al hambriento, para que yo pueda compartir con el sediento, para tener una palabra para el que está enfermo, para el que está cansado, para el que está agobiado, para el que no tiene esperanza, para el que está al límite, al que está al borde de la muerte. El Señor quiere usarnos, iglesia. El Señor nos quiere dar alimento verdadero para comer, ser saciados y que nos sobre. ¿Lo creen? Amén. Esto es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Y quiero que me acompañe nuevamente a Salmos, capítulo 33. Versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Este es el Dios que adoramos. ¿Cuántas veces cantamos al Señor y expresamos una alabanza sincera de nuestro corazón? Pero ¿somos realmente capaces de percibir las bondades de Dios? De percibir y de ver la realidad de que Él, con su palabra, con el poder de su palabra, Él dice y es hecho. El Señor nos mandó a nosotros a comer de su palabra. El Señor dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Tenemos que comer a Cristo. Si yo no como a Cristo, si yo no como la palabra, si yo no conozco al Dios al que estoy adorando, ¿cómo voy a ser un canal de bendición para 28 de noviembre? ¿Cómo puedo tener una palabra para mi hermano, para mi hermana cuando están tristes, angustiados, en necesidad? ¿Cuántas veces nos encontramos escuálidos, malnutridos, esqueléticos, raquíticos, diría el pastor? Espiritualmente, muchas veces yo he pasado y paso frecuentemente, muchas veces por necesidad de comer, encontrarme con Cristo. Todos, cada uno de nosotros en el día a día tenemos que encontrarnos con Cristo, comer a Cristo. No es algo exclusivo, no es algo que digo, bueno, hoy comí el maná, ya está, me sacié, me llené, comí un montón porque tenía un hambre, comí la palabra, conocí al Señor, tuve una revelación, encontré un misterio tremendo que el Señor me reveló para mi vida, para mi familia, y ya está. No, todos los días había que recoger el maná. Todos los días había que comer la comida del cielo. Todos los días, amén. Y por supuesto que hay desafíos en el camino con el Señor.
Hay pérdidas, hay dolor, hay angustias, hay necesidad, hay hambre, hay sed. ¿Cuántas veces queremos nosotros alcanzar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y no sabemos qué decir? No tenemos ni siquiera una migaja para compartir. Que el Señor nos ayude. Amén. Vayamos juntos a 1 Corintios capítulo 10. Verso 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, ¿no? Todos, dice la Biblia, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de dónde? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, esto que leímos en Éxodo 16, sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que nosotros encontramos en la Escritura debe instruirnos, como decía el hermano Daniel. Debo creer a la palabra, debo encontrar en la palabra la enseñanza. Aquí nos llama la atención, el escritor dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, no sean idólatras. ¿Dónde estaba la idolatría del pueblo cuando dice que estaba escrito que se levantó el pueblo a comer y a beber? Pero después, ¿qué hizo? Y se levantó ¿a qué? A jugar. ¿Qué expresión de la palabra de Dios? Jugar como niños, sin darle valor a lo que está sucediendo, sin comprender el entorno, la realidad espiritual. Que Dios tenga misericordia y nos despierte en esta hora. Que tengamos los ojos abiertos para no ser idólatras, para no fornicar, para no tentar al Señor, para no caer en murmuración y para siempre estar dispuestos a aprender de la palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos a una escritura en Juan capítulo 6. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 6. Dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Encontramos en los paralelos, en los sinópticos, en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, que lo que pasaba era que mucha gente seguía a Jesús porque ya sabemos que Él sanaba a los enfermos, predicaba la palabra,
enseñaba, hacía prodigios, libertaba endemoniados. Y la gente, grandes multitudes, lo seguían. Y dice que cuando Jesús subió a un monte con sus discípulos, era que ellos estaban muy cansados de trabajar, porque era mucha gente necesitada espiritualmente, emocionalmente, económicamente, mucha necesidad en el pueblo. Y Cristo estaba siendo revelado. Y los discípulos tenían mucho trabajo que hacer. Y Jesús los lleva al monte a descansar un rato, como quien dice, a tomarse un descanso, una pausa de todo el trabajo. Pero duró poco el descanso, porque dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía, Jesús sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos la relación, el paralelo con Segunda de Reyes, capítulo 4, cuando Eliseo dice: dale de comer a estos 100 hombres. Pero ¿cómo vamos a darle de comer a toda esta gente, Jesús? Son miles y solamente tenemos, si juntamos entre todos 200 denarios, en el caso de que pudiéramos ir a comprar en algún momento, en algún lugar, un lugar desierto. Las mismas circunstancias, el desierto, la necesidad, la escasez. Pero el Señor sabía, Él sabía lo que iba a hacer. Y dice, continuamos la lectura, el versículo 8, que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, un muchacho aquí en esta palabra se refiere a un niño pequeño, ¿sí? No es un adolescente ni es un joven, es un niño. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar las familias, sin contar las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Todo lo que la gente necesitó comer y quiso comer en ese momento, se pudo saciar. Dice, seguimos leyendo en el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué tremendo es cuando Jesús multiplica estos panes. Qué tremendo es el poder de Dios. Cuando Dios ve un corazón humilde, humillado delante de Él. ¿Quién tuvo más fe? ¿Los discípulos? ¿La gente? ¿O este pequeño niño que trajo humildemente sus panes y sus pececillos? ¿Qué tienes en tu mano para entregarle al Señor? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Te parece poco? ¿Te parece que no va a alcanzar? ¿Te parece que es demasiado poco? El Señor quiere multiplicar lo que tú pongas en su mano. Jesús va a multiplicar lo que tienes en tu mano. Solamente ven a Él con un corazón como un niño, como cualquiera de estos. Un pequeño niño que con corazón sincero, Él estaría escuchando a Jesús, estaría detrás de los adultos. ¿Qué dice Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús de Nazaret que sana a los enfermos?
que me sanó a mí, que sanó a mi mamá, que sanó a mi papá. ¿Quién es? ¿Qué está diciendo? Y Jesús estaba probando a los discípulos. Jesús pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor tiene humor, como dicen, ¿no? El Señor quería ver su corazón. El Señor quiere ver nuestro corazón. El Señor nos dice, bueno, ¿de dónde vamos a sacar? A ver, para predicar a los necesitados, para alcanzar al que no tiene, para alcanzar al que está agobiado, abatido. ¿De dónde sacamos? Nos pregunta a nosotros. ¿Vamos a comprar o vamos a multiplicar en el nombre de Jesús los recursos que el Señor ya ha puesto en nuestras manos? Creamos a la palabra. Jesús sigue vivo. Este Jesús del cual nosotros leemos en la Escritura. Este Jesús que era la roca de la que brotaba el agua. Este Jesús que caminó con el pueblo, que fue el pan del cielo, que sustentó la vida de miles de personas. Este Jesús está vivo hoy y vive y reina para siempre y vive en su iglesia y obra a través de su iglesia y multiplica los recursos y te da aún de lo que no tienes. Y Él dice y existe y Él manda y se hace y Él declara y los cielos se abren y las ventanas de los cielos son abiertas sobre su iglesia. Cree esta palabra. Jesús está vivo. Jesús viene pronto. Lo decimos y lo creemos. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermanos, nada de lo que pongamos en las manos de Dios se va a perder. ¿Lo crees? Amén. Dilo conmigo, nada de lo que ponga en las manos de Dios se va a perder. Nada de lo que ponga en las manos de Dios se va a perder. Amén. Créelo. Dile a tu alma que crea esta palabra. Di amén a la palabra. Aleluya. Este Cristo se ha revelado a nosotros para hacer prodigios, para hacer milagros, para sobreabundar en nosotros en su plenitud, para llenarnos de su gracia, para hacernos rebosar en Él. Que rebosemos de esto, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. ¿Cuántas veces lo decimos, lo predicamos? Que la gente vea a Cristo en nosotros. Pero si yo no como a Cristo, ¿cómo voy a reflejar a Cristo? Si no pongo en las manos de Dios lo que tengo en mi mano, ¿cómo Dios va a hacer el milagro? Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a ir a Marcos capítulo 13. Yo anoté algunas cosas que me parecieron bellas, hermosas de esta palabra. Me pareció hasta, le diría, poético en un sentido casi hasta científico, no sé cómo expresarlo, matemáticamente hermoso. Porque cuando Jesús hizo esta multiplicación, lo primero que observamos en esta belleza maravillosa, en esta gloria de multiplicación de panes y peces, vemos el corazón de este niño, como decíamos, que con su simple y humilde actitud demostró tener un corazón generoso y dispuesto a ayudar. Este muchacho, este pequeño niño, ejerció más fe que todos los discípulos. También vemos la manera en que Jesús organizó y administró
cada aspecto de este milagro. Nada estaba librado al azar. Jesús sabía lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, con quién lo iba a hacer, con qué cosas lo iba a hacer. Dios es un Dios de orden y de armonía. No hay caos en Dios. Dios ordena. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios ordenó el universo. Dios puso las bases, el fundamento para la existencia del ser humano. Cada célula de nuestro cuerpo, cada partícula de este universo subsiste por la palabra de Dios. Se sustenta por la palabra de Dios. Porque Él dice y es. Porque lo que Dios dijo, Él hará. No temas si crees a la palabra de Dios, Dios hará todo hermoso en su tiempo. Vemos también a un Jesús que se conmueve, que tiene misericordia cuando ve nuestras necesidades. El Señor quiere llenarnos hasta saciarnos, que estemos repletos, que estemos llenos de alimento, llenos de la plenitud de Él. Esta fue una oportunidad para enseñar acerca del pan de vida, la comida que a vida eterna permanece. Ya lo vamos a ver más adelante. Porque una cosa es lo que Jesús hizo, el milagro de Jesús, al comienzo del capítulo, y al final vamos a ver lo que Jesús dijo, lo que Jesús quería enseñar a través de este prodigio. Y también vemos claramente en las Escrituras los paralelismos y las referencias, tanto en el Pentateuco como en los Salmos, en los libros proféticos, acerca de este pan del cielo. El maná que fue dado por Dios al pueblo de Israel, pero al cual ellos menospreciaron. Y sin embargo, y a pesar de eso, y aún así, Dios no los privó del maná. A pesar de que el pueblo fue rebelde, a pesar de que el pueblo estuvo muchas veces en contra de Dios, Dios los sustentó. Así con nosotros, con su iglesia, a pesar de que estemos en luchas, a pesar de que estemos tristes, a pesar de que estemos incluso renegando contra el Señor, ¿cuántas veces el Señor, día tras día, sustenta nuestra vida? Si estamos en este lugar hoy, este día, es porque es el día que el Señor hizo para usted y para mí. Él nos sustenta con su amor, con su gracia. Decíamos que vamos a leer allí en Marcos 13, versículo 31. El Señor Jesús dijo estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor siempre fue claro cuando habló y siempre fue claro cuando hizo. El Señor hablaba de manera, muchas veces, de parábolas, porque había una ceguera espiritual y aún no había sido revelado el Cristo como Hijo del Hombre, y habían cosas que estaban veladas para las personas que no creían. Pero al que cree en la palabra del Señor, les son reveladas las verdades del Evangelio. Somos alumbrados por la luz de Cristo, nuestros ojos son abiertos, nuestra vida se transforma, nuestra vida toma otro color, toma otro sabor cuando comemos a Cristo. ¿No le ocurre a usted que cuando cambia su alimentación, por ejemplo, hace una dieta o el médico le manda a hacer una dieta, su cuerpo se siente diferente, ¿no es cierto? Si pierde peso más, se siente más ligerito, más entra la ropa, ¿no? Nos sentimos diferentes. Estoy tomando agua, estoy tomando un montón de agua y eso me hace sentir diferente. ¿Cuánto más si comemos a Cristo? Si comemos el alimento espiritual,
si comemos de esta palabra que es eterna, que permanece por los siglos de los siglos, que no hay nada que pueda derribar, ni siquiera una jota, una tilde de la ley podrá pasar, porque su palabra permanece para siempre. Nada, nada, hermanos, como cantábamos, nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y en estos días la palabra me desafía, porque si yo no miro a la palabra y miro solamente a mis circunstancias, me deprimo, me angustio, me desespero. Quiero saciar mi hambre, pero solo con alimento que no es espiritual. Y eso es peligroso, porque si no nos alimentamos espiritualmente de lo que debemos alimentarnos, entonces corremos el riesgo de intoxicarnos de nosotros mismos. Nos intoxicamos con nuestros propios pensamientos, porque no estamos siendo alimentados por la palabra, no estamos comiendo a Cristo. Dice en Hebreos capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo, para destruir, presta atención, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, aleluya, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nos socorrió a nosotros, nos dio la ayuda oportuna, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Aleluya! Tenemos un ayudador, tenemos el socorro de Dios, un Dios de amor, de misericordia, un Dios que no tiene límites, un Dios que está dispuesto a tomar lo que tienes en tu mano para multiplicarlo. Solamente es un paso de creerle a la palabra de Dios. No es un salto al vacío, no es un salto de fe a ciegas, es un salto de fe hacia arriba, hacia el cielo, hacia su palabra, creyendo lo que dice la palabra con entendimiento, con fe, con certeza, sabiendo que esta palabra es verdadera, es fiel, es firme, permanece para siempre, no miente, no perece, abunda, sacia, llena, restaura, instruye, redarguye, nos ilumina el camino, alumbra nuestra senda. Esta es la palabra del Señor. Esto es Cristo. Comamos a Cristo.
Saciémonos de Cristo. Llenémonos de Cristo. Y en Isaías 53, dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, crea esta palabra, hermanos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! El Señor nos sana. El Señor sufrió por nosotros. Fue quebrantado. Fue molido como este pan que fue repartido. Cuando vemos que se recogieron las cestas, y yo me pregunto, ¿de dónde salieron las 12 cestas también? Pienso que a lo mejor se multiplicaron las cestas, porque ¿de dónde sacan 12 cestas los discípulos para recoger los pedazos que habían sobrado? No menospreciemos esos pedazos, esas pequeñas revelaciones, riquezas, alimentos de Dios que vienen a través de su palabra. Brindémoslas a otros. Abramos nuestra mano para compartir el pan con el hambriento. ¿Qué hacer en esta situación? Dice en Juan capítulo 6, volvemos a Juan 6. ¿Qué hacemos? Bueno, habíamos dicho que vamos a ver lo que dijo el Señor que teníamos que hacer. En el versículo 27, trabajad. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Más adelante dice, vamos a abreviar el versículo 47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y los judíos siempre tenían problemas con Jesús. Contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿De qué está hablando? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso poder saber que nos espera una eternidad con Cristo!
que la vida es más que el cuerpo, que la vida es más que el alimento, que la vida es más que el vestido. Nuestra vida está escondida en Cristo. Aleluya. Vayamos a Mateo 18:3. ¿Qué dijo el Señor? Aquí dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué remate nos da el Señor en este día? ¿Con qué corazón vengo yo delante del Señor? ¿Vengo como incrédula, como incrédulo, con mis recursos, diciendo, bueno, esto no va a alcanzar? ¿O vengo como un niño, con un corazón humilde, diciendo, Señor, esto es lo que tengo, multiplícalo? Esto es lo que tengo en mis manos. A lo mejor este muchacho podría haber dicho, no, esto es de mi familia, esto es para mí, esto es para mi mamá, para mi papá, para mis hermanitos. Este niño estaba atento, sensible al obrar de Jesús. Seamos como este niño. La mujer sirofenicia pidió misericordia al Señor. Le dijo, Señor, socórreme, ten misericordia. Y Jesús le dijo, no le puedo dar el pan de los hijos a los perros. Y ella dijo con tanta fe, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. No menospreciemos el pan de vida, porque podemos ser alimento, brindar alimento aún con una pequeña migaja a aquel que está desesperado, a aquel que no tiene esperanza, que no tiene salida. El evangelio es un evangelio que se proyecta hacia afuera. No podemos solamente estar nosotros saciados, alimentados y jugar entre nosotros a la iglesia. Debemos despertar para ser usados por el Señor, para ser saciados, pero para dar al que necesita, al que tiene hambre. ¿Cuál es el ayuno que el Señor quiere y espera de nosotros? Terminamos con esto. ¿Cuál es el ayuno que Dios espera de nosotros? Vamos a ir a Isaías 58. ¿Qué es el verdadero culto al Señor? El verdadero culto al Señor, lo que no es religiosidad, lo que no es simplemente ritual. Dice en Isaías 58, versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará
criará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tu familia edificará las ruinas antiguas. Los simientes de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El Señor nos quiere usar para restaurar. El pastor nos predica acerca de la restauración de las puertas. Y esta clase de personas queremos ser. Queremos ser tiernos a la voz de Dios. Queremos ser generosos. Poner lo que tenemos en las manos de Jesús. Ser compasivos y misericordiosos. Porque el mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Seamos buenos administradores, que no se pierda nada. Trabajemos por el alimento que a vida eterna permanece. Recordemos que el ayuno que Dios escogió es que partamos nuestro pan con el hambriento. Recordemos también que aún los niños se cansan y tienen hambre en el desierto. No seamos de tropiezo a ellos. Ministrar a los niños tiene recompensa. Ministrar a un niño hambriento en el desierto tiene recompensa. Allí en Marcos 10:42, ¿qué dice? Dice así la palabra, Marcos 10:42. Mas Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? 9:42, perdón. Cualquiera que asar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es serio el servicio a los niños. Es serio el ministerio de la escuela bíblica. Es serio el evangelismo de los niños. Es serio cuando nosotros compartimos el alimento espiritual con los niños. Es una tarea seria. Es una tarea de responsabilidad que tendrá su recompensa. Y por último, procuremos siempre esforzarnos por alcanzar este llamamiento de proclamar con nuestra boca el Evangelio de Cristo, porque Cristo viene pronto. Aleluya, el Señor ha provisto todo, hermanos. Ha provisto todo para que seamos una iglesia que sacia, una iglesia que se alimenta, una iglesia, como yo puse acá, que come, se sacia y le sobra para dar. Amén. Pongamos en las manos de Dios todo lo que tenemos, aunque nos parezca poco, y Dios lo va a usar. Dios lo va a multiplicar. Y comamos a Cristo con entendimiento, con sensibilidad, para crecer en el conocimiento de Dios, para conocer cuál es la medida, la estatura, la altura, la anchura, la profundidad de la riqueza de Cristo para su iglesia. Aleluya, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva. Y ella renueva nuestra alma. Ella vivifica nuestros huesos. Nos proyecta para la vida eterna. Nos da esperanza. Nos instruye. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio precioso, por ese precio que pagaste en la cruz del Calvario. También te damos gracias por tu resurrección,
porque por medio de ti hemos sido justificados. El precio ha sido pagado y hoy estamos en ti. Gracias a tu sacrificio tenemos libre acceso al trono de la gracia. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos. Queremos decirte gracias, Señor, por lo que tú harás, por las multiplicaciones que vendrán, por las bendiciones que recibiremos por creerte a ti, por comerte a ti, por comer tu palabra, por saciarnos de ti. Tú harás grandes cosas en medio de esta iglesia. Lo creemos, Señor, y te damos gracias. Que esta palabra sea una palabra viva en medio de nosotros. Que sea una palabra que traiga un avivamiento. Señor, que tu Espíritu Santo nos avive. Que tu Espíritu Santo nos llene día tras día. No solamente en los cultos, sino que podamos experimentar este manantial de vida.